Lo que vamos a ver ahora corresponde a la clase número 1 de la materia electiva Diseño y Construcción de Escaleras de este curso 2020. Fundamentalmente vamos a ver lo referente a lo que es el escalón y sus variables formales, lo que serían los anchos de escalera, los tramos y descansos, y una especie de resumen de tipologías para ver, digamos, qué tipo de escaleras hay en ese ordenamiento, y al final, para terminar, digamos, esta clase, el tema de las barandas continuas y discontinuas que corresponden al trabajo práctico número 1 de la materia. Empezamos con lo que sería el elemento constituyente y sus variables formales. Estamos hablando del escalón. El escalón, también llamado peldaño o grada, está compuesto por la huella, que sería la parte horizontal, también llamada pedada, el B cuando uno calcula, la contrahuella, alzado o tabique, que sería el H o la parte vertical, y el resalto, la nariz o la proyectura, que es el saliente, digamos, de ese escalón, digamos, en horizontal. Acá tenemos un ejemplo, digamos, un croquis de lo que sería una escalera sin el resalto, o sea, sin ese nariz o proyectura. Generalmente este tipo de escalera se hace cuando uno diseña una escalera resuelta con algún material pétreo, generalmente, como son estos casos que se ven acá, un material, digamos, que no tendría ese resalto porque va a sufrir seguramente quiebre en ese punto, digamos, que es muy débil para este tipo de material. Esta terminación hecha con piedra es lo que más o menos se simplifica con este tipo de resolución que vemos acá en el ejemplo. Esta sí ya sería una escalera con resalto. El resalto, digamos, la nariz o la proyectura es lo que estamos viendo en este punto de acá, que es generalmente cuando hay un revestimiento que sobresale de la tabica, digamos, o de la parte vertical. Y acá tenemos ejemplos de ese tipo de soluciones, cuando hay un revestimiento, en este caso que sería un petro, que sale una parte de ese revestimiento sobre la parte vertical, o en madera donde aparece este tipo de escalón. Eso facilita generalmente cuando uno cambia de materiales el tipo de terminaciones, porque si esto fuera un material pétreo, digamos, y esto también un frente de escalera en hormigón que está revocado, acá se produce una grieta si no aparece este sobresaliente, digamos, para que esa línea de abajo quede oculta. Siempre va a aparecer esa grieta porque son diferentes materiales y de diferentes comportamientos. Acá tenemos una solución cuando uno no puede hacer esa tabica, digamos, inclinada, para reemplazarla lo que sería el resalto de esa escalera. Esto realmente se hace en hormigón y el efecto es el mismo. Lo que estamos haciendo es aumentar la medida de la pisada o la medida de la huella para hacer que esta escalera sea más cómoda sin tener, digamos, ese material de resalto. Esto generalmente se hace en hormigones, como vemos acá en este caso, donde este plano en vez de ser vertical está inclinado, y entonces se gana medida en lo que sería la parte horizontal y da seguridad a la escalera al subir o al bajar. Y por último, lo que sería el escalón, digamos, sin la tabica, sin la parte vertical, únicamente la parte horizontal, que sería la huella. Acá tenemos ejemplo en metal y en madera. Estas dos vigas que están laterales, lo mismo que en este caso que se ven acá, son las vigas de zanca, y el escalón, digamos, tomado de esos dos bordes sin la parte vertical. Eso es muy común en la escalera caracol, donde uno permite además que puede meter el pie en este hueco que está entre escalón y escalón para hacerlo más cómodo a la subida o a la bajada. Luego aparecen este tipo de soluciones. Cuando se trata de materiales que son muy lisos en cuanto a terminación, aparece el problema del riesgo de resbalón, entonces se le colocan cinta antideslizante, como se ve en este caso que aparece acá. O a veces en algunas escaleras, más que nada de tipo industrial, cuando son de chapa, las chapas son estampadas para evitar esa superficie lisa y que ofrezca el riesgo de caídas. O soluciones como esta, donde además de la chapa lisa aparece en la nariz del escalón esa solución de cinta antideslizante para evitar las caídas. Veamos lo que serían los tipos de escalones. Los escalones normales, de vuelta, y otros. Normales serían los escalones rectos, y de vuelta son los escalones de escaleras curvas. Acá tenemos escalones rectos y en abanico. Acá hay un tramo de escalera con todos los escalones rectos. Este caso ya sería una escalera de dos tramos en escuadra. Esto es el descanso. Y a veces lo que se hace en ese descanso, cuando hay problemas de espacio, es ganar para poner escalones y tener soluciones como esta. Acá tenemos el primer caso, esto que vemos acá en la planta. Una viga lateral, otra viga lateral, la viga de zanca llamada, y los escalones tomados de esa viga. Una escalera de traza curva, que sería el abanico, digamos, que aparece acá, y una escalera de dos tramos con un descanso intermedio, esta vez en escuadra, que sería este gráfico que aparece acá como planta. Los escalones de vuelta usados en escaleras curvas o de caracol serían en estos casos que aparece acá, la escalera curva.
Este tiene un centro, digamos, que está puesto en este punto aproximadamente, entonces los escalones son radiales, pero tienen una medida mínima acá que es suficiente para darle seguridad a la persona que sube por el limón interior, lo que llamamos ojo de la escalera. Y la caracol, donde prácticamente el escalón es un triángulo, todo el escalón va hacia un centro, ese núcleo central, digamos, generalmente es el espigón o elemento estructural de esa escalera. Y acá tenemos ejemplos de escaleras curvas y escaleras caracol. Acá hay una escalera curva con un descanso intermedio, una escalera curva en un sentido y curva en otro sentido, o sea que sería como una S, y dos escaleras caracol. Los escalones van hacia el centro de este núcleo que sería el espigón y prácticamente son triangulares. Acá hay un caso donde tenemos una salida, un rellano a un piso intermedio y la escalera sigue subiendo hacia el piso superior. Y un caso particular de escalones es lo que llamamos escalón finlandés, que es un escalón que está premoldeado en hormigón generalmente y que tiene una forma, ese escalón, acá lo vemos que tiene la parte inferior del escalón donde apoya uno con otro que está inclinada. Cuando ese escalón se apoya en el anterior y uno quiere cambiar el ángulo de esa escalera, se va a correr ese escalón hacia adelante, por ejemplo en este caso, ese ángulo que está inclinado acá va a hacer que ese escalón disminuya la medida de la huella y aumente la medida de la contrahuella. Con eso vamos a lograr que cualquier situación de esta siempre van a respetar las normas de algún tipo de cálculo que usamos para ese dimensionado de huella y contrahuella. Algunos casos especiales de escalón, lo que vamos a ver acá. Acá hay una escalera rampa, el escalón, como vemos en la casa anterior, el escalón suelto que están tomados de dos vigas laterales. Esas vigas se pueden girar hacia adentro, digamos, de esa escalera y ese escalón se va a ir cerrando la escalera y se va a convertir en una rampa. Por supuesto que acá va a aparecer un problema en este punto porque aquí da como un salto, o sea, no es una rampa que se puede usar para circular, simplemente se puede bajar elementos, por ejemplo, por esa rampa, digamos, en vez de hacerlo por la escalera, hacerlo deslizar como una rampa. Acá tenemos otro caso de escalones, lo que serían las escaleras góticas. La escalera gótica, decíamos en la clase anterior, que era una escalera que tiene la ventaja de ocupar poco espacio porque en vez de colocar un escalón, lo que sería en planta, por cada uno de las dimensiones de B, tenemos dos escalones uno con otro. A veces están desplazados medio escalón. Y depende de la forma que uno le quiera dar, digamos, acá se ve ese escalón que es ancho en una parte y angosto en la otra para dejar libre la parte del escalón inferior donde uno va a pisar. O situaciones como esta donde aparece una viga central, los escalones están alternados de un caso de otro. Acá tenemos una viga metálica lateral donde se agarra el escalón y el escalón prácticamente es un triángulo en un sentido y en otro para lograr esa escalera de tipo gótica de pie derecho o de doble alzada. Y casos especiales como estos que serían las escaleras plegadizas o rebatibles. Una escalera que se guarda, digamos, son escaleras de uso secundario, están guardadas y plegadas y cuando uno la necesita se abre esta puerta, digamos, entre pisos, se baja la escalera, después se pliega nuevamente y se vuelve a guardar. Y acá aparece una combinación de lo que serían las góticas anteriores con el caso del caracol. El escalón del caracol, que es prácticamente un triángulo, tiene estos cortos en este caso, o la forma del escalón para lograr similitud, digamos, con lo que sería una escalera gótica, en este caso que tiene una parte ancha y una parte angosta del escalón para facilitar su uso. Veamos son los tramos, tiros o ramales y las notaciones convencionales. Acá vemos un corte, digamos, un esquema de una escalera. El ámbito de la escalera sería el ancho, el tramo sería lo que hay entre el piso y el descanso, o entre piso y piso. El descanso sería la parte horizontal, llamada también rellano o meseta. La línea de huella, que esto que está marcado acá en línea de trazo, sería la línea por donde una persona va a circular. La altura del peldaño que conocemos, que es la contrahuella, y la huella, que es la parte horizontal de esa escalera. Acá tenemos algunas referencias y notaciones convencionales de lo que sería una escalera. Una escalera, digamos, en corte y una escalera en planta y perspectiva, digamos, para ver cuáles son sus partes componentes. El escalón, ya sabemos, la huella y la contrahuella, también llamada peda de alzada o HB, que es lo que uno calcula, la parte vertical y la parte horizontal de esa escalera. El tramo, decíamos recién, que es la sucesión entre escalones entre piso y o descanso, o sea que entre un piso y otro piso hay un tramo, o entre un piso y un descanso. Este es el piso, este es el descanso, este sería un tramo, estos tramos decimos es una escalera de dos tramos con un descanso intermedio. Entonces, entre el piso y descanso o entre piso y piso. La línea de huella decíamos que es el camino de marcha del peatón, esto que se ve en línea atrás acá, supuestamente por donde la persona va a caminar. En la escalera recta eso no es un problema porque la persona puede circular por el borde exterior, por el borde interior, y la escalera es exactamente igual porque el escalón es rectangular. Eso sí se tiene muy en cuenta cuando las escaleras son de tipo curvo, de tipo caracol, donde el escalón es
en vez de rectangular, se va asemejando a un triángulo o a un trapecio. El paso de cabeza es el espacio libre o la altura que hay libre de obstáculos. Cuando una escalera va a subir, digamos, de un piso a otro y hay que hacer un hueco para esa escalera, ese hueco va a estar en función de que la persona pueda pasar mientras va subiendo de un piso hacia otro. Por ejemplo, en este caso, que no sería el mejor ejemplo, si una persona va subiendo por acá y acá hay una viga que está colgando, digamos, de este entrepiso que está acá, desde el fondo de esa viga hasta acá estaría asegurado ese paso libre de cabeza. Entonces se toma la línea que une la nariz de cada escalón como una línea inclinada que marca la pendiente, y desde ahí, digamos, hay una línea paralela a esa, generalmente a los 2 metros en una escalera normal de tipo principal, de libre de obstáculos. Ese sería el paso libre de cabeza. El desarrollo sería que uno hace en la planta de la escalera. Cuando uno dibuja la escalera en planta, ¿cuál sería el desarrollo? ¿Qué es lo que está ocupando esa escalera en planta? Los limones son los bordes laterales del ancho o ámbito de la escalera. Acá en esta escalera llamamos limón exterior y limón interior, lo que sería lo que está pegado en el ojo de la escalera. El descanso es el plano horizontal intermedio que aparece aquí entre niveles de piso a piso, que a veces existe, a veces no. Y el rellano es el plano horizontal a nivel de pisos. Si esta fuera la escalera y esta es la puerta de entrada y salida para subir los pisos, este sería el rellano y este es el descanso, que es el nivel intermedio. Este es el descanso, este es el rellano que permite entrar o salir hacia un piso. Y acá tenemos lo que hablamos recién, la línea de huella de paso o ascenso. Esa línea de huella, según autores y según código, está normalizada, digamos, a qué distancia se la va a tomar. Decíamos que en escalas rectas como esta, generalmente uno la toma a la mitad y la persona puede subir por el borde interno, por el borde externo, y es exactamente lo mismo. Cosa que no pasa en escaleras de este tipo, que son curvas. Cuando uno más se acerca hacia el ojo de la escalera, hacia el limón interior, el escalón se va reduciendo, entonces esa medida, digamos, de escalón para pisar se puede hacer muy insegura. Y si se va alejando de ahí y se va subiendo por el borde exterior y el diámetro es grande, ese escalón va a tener mucha dimensión acá en cuanto a la proyección horizontal y se va a hacer también escalera incómodo porque hay que hacer pasos muy largos. Entonces eso que vemos acá es la línea de huella por donde la persona va a subir. Esa línea de huella, según Schuster, que son autores, habla de 30 centímetros, más de 45, va de 50 a 55 y no mayor de la mitad del ancho de la escalera, y el reglamento habla de el ancho de la escalera sobre 2 y no mayor de 0,60 centímetros. Veamos ahora lo que son los tramos y los descansos, el ancho o el ámbito de la escalera. El número de escalones por tramo. El mínimo dice 3 escalones. Eso es recomendable. Cuando uno hace un desnivel, digamos, en un proyecto, por ejemplo, de una vivienda, se recomienda no tener mínimo como menos de 3 escalones entre un piso y otro. Tener un solo escalón hace que la persona a lo mejor no tome conciencia de ese desnivel y pueda sufrir una caída. Entonces, por lo menos hablan de 3 escalones como de nivel mínimo. El máximo sería, según Petrignani, que es un autor, 15 escalones, y según Schuster, según el tipo de escalera, cuando las pendientes van variando de la escalera muy cómoda a una escalera menos cómoda, más de tipo secundario, van cambiando el número de escalones. Dice que si la altura es de 13 a 15 centímetros, que sería una escalera de muy baja altura de escalón, muy cómoda, muy baja pendiente, podría tener de 16 a 21 escalones en un tramo. En cambio, si la escalera es de 15 a 17, que sería una escalera que se acerca, digamos, a una escalera normal de tipo principal, de 9 a 15 escalones como recomendación, y es recomendable 16 a 18 escalones. El reglamento es más permisivo a la de 21 escalones, o sea que entre un piso y otro, o entre un piso y un descanso, podría tener 21 escalones. Y el máximo de nivel que habla sin descanso es 3 metros. Acá tenemos una comparación entre Petrignani, que habla de 15 escalones, Schuster dice 18, y el reglamento 21 escalones entre un nivel y otro nivel sin descanso intermedio como máxima cantidad de escalones en lo que sería un tramo. Acá tenemos lo que sería un descanso. La longitud del descanso dice recomendable mayor o igual que el ancho del tramo, o sea, esta medida de descanso mayor o igual que lo que sería este ancho del tramo. Y habla de 3 veces B, o sea, 3 medidas de escalón y un mínimo de 0,85 metros como medida de escalón. El código de edificación habla de mayor o igual de 3/4 del ancho del tramo y sin obligación de pasar de 1,10 metros. En la escala secundaria, 2 veces B, o sea, 2 veces la medida del escalón como medida de ese rellano que tenemos ahí intermedio, que sería el descanso. La ley de seguridad habla de que sea igual al ancho del tramo. Acá hay una forma de analizar de cómo uno va a dimensionar ese rellano. Este que aparece acá dice B sobre 2 y un número de pasos entero, digamos, para tener la dimensión del rellano. Cuando ese rellano está bien calculado, uno puede subir
y acá a veces puede dar 2 pasos, 3 pasos o 3 pasos y medio, entonces se pierde el número de pasos cuando va a tomar el escalón siguiente. Entonces lo que se recomienda es que esta medida de ese relleno de acá hasta acá sea b sobre 2, un número entero de pasos y b sobre 2 nuevamente. Acá vemos los anchos posibles según el número de personas que van a usar la escalera. Si es una persona, 2 personas o 3 personas. Esas son recomendaciones y reglamentaciones. Para una persona habla de 1 metro de ancho y un mínimo de 0,75. Sería este caso el primero. Si son 2 personas las que van a subir la escalera, se van a cruzar en la escalera, 1,50 m y un mínimo de 1,10 m. Y para 3 personas, que sería tu último caso, 1,90 m y un mínimo de 1,80 m como ancho de esa escalera. Acá vemos algunas soluciones de descanso en casos, digamos, muy particulares. Cuando tenemos una escalera con un descanso intermedio donde hay una puerta, es evidente que uno necesita tener un pedazo de ese relleno delante de la puerta para poder pararse, colocar una llave, por ejemplo, abrir la puerta. Y esta puerta, que tiene un barrido hacia el lado interior, digamos, necesariamente va a tener atrás una medida similar al barrido de la puerta o al ancho de la puerta. Eso está condicionando ya la medida del relleno en la parte posterior a la puerta. Y en la parte anterior, por lo menos para que una persona pueda pararse, no menos de 60 centímetros es lo que se recomienda, para pararse acá y poder abrir la puerta. En casos como este, donde hay descanso intermedio, hay puertas, digamos, lo que se recomienda es tener ese descanso y tener un espacio propio para la puerta para que la persona no quede parada dentro del ámbito de la escalera y dificulte el paso de las otras personas que van circulando. Lo mismo que en este caso, cuando hay escaleras como esta, donde hay descanso intermedio y donde una persona pueda pararse a lo mejor a mirar hacia abajo, esa persona tendría que pararse en un lugar como esta especie de balcón para no obstaculizar, como soluciones, digamos, de ese tipo de descanso. Acá vemos una escalera que es de Tribunal de acá de Tucumán. Acá está la foto de la escalera, acá hay otra foto. Cuando uno la ve a esa escalera, parece, digamos, de mucha pendiente, y uno se imagina que si se para arriba y si llega a resbalar y caer, va a caer rodando hasta la vereda. En realidad tiene un tramo de 21 escalones y la pendiente es una pendiente adecuada, no tiene mucha pendiente como la que uno se imagina cuando la ves. Lo que tiene es un ancho de 8,5 metros. Esa escalera no tiene baranda intermedia, entonces es un problema. Si uno hace un croquis de esa escalera, sería este caso que está acá. Acá tenemos 8,50 y acá tenemos 29 escalones, que es mucho más de lo que hablábamos recién acá, por reglamento y por recomendaciones, para tener tramos sin descanso intermedio. Si esa escalera, que está hecha así, se lo hubiera optado por otra solución como esta, cambia totalmente la visual que uno tiene de ella. Tiene un descanso intermedio y además tiene baranda, como es lo que se recomienda cuando los anchos son muy grandes, digamos, barandas intermedias. Entonces esa solución es totalmente diferente a la que tenemos arriba para ese tipo de escalera, más que nada esa que es un espacio público como un edificio de tribunales. Veamos algunas tipologías formales para luego entrar en detalle de cada una. Acá tenemos la escalera de tramo recto sin y con descanso. El primero sería un tramo recto de un piso a otro que no tiene descanso intermedio, y la segunda con un descanso intermedio en esa escalera de un tramo recto. Estos son 2 tramos rectos a escuadra. Esta escuadra también escuadra, pero lo que se hizo acá es ganar a lo mejor parte de ese descanso para poner parte de escalones, digamos. Entonces eso hace que uno reduzca la medida que necesita para meter esa escalera. Cuando hay problemas de espacio, a veces se opta por este tipo de soluciones. Y este tiene de 2 tramos rectos de ida y vuelta, un descanso intermedio, y acá tenemos la escalera en un tramo al descanso, un tramo al piso superior, y esta solución, digamos, en el descanso, de ganar parte del descanso para poner escalones, similar a este caso que está aquí. Similar al caso anterior de la escalera en escuadra, 3 tramos rectos y 3 tramos cuando se va ganando parte del descanso. Y después aparecen lo que se llaman escaleras imperiales a escuadra y de ida y vuelta. Una escalera imperial es una escalera que tiene un tramo ancho y después se divide en tramos más chicos, digamos, de ancho menor, más o menos la mitad del ancho del tramo. Que puede ser como este, que es una escuadra, uno sube acá y gira 90 grados, o este que es de ida y vuelta. Los dos son imperiales. Después vamos a ir viendo en detalle con alguna fotografía de cada uno de los casos de los que estamos hablando. Acá tenemos una escalera que tiene la llegada o el arranque compensada. Se pone el escalón en el descanso para ganar espacio, entonces acá arranca en este punto y cuando llega arriba aparece en el descanso superior una parte compensada. Y acá tenemos el arranque de esa escalera al revés, digamos, se arranca con compensada y llega recto. Esta es igual que la anterior, pero tiene el arranque y la llegada compensada. En un caso de NU sale del mismo lado y en otro caso sale del lado diferente. Se entra por acá y se sale a dar al frente, o sea que sería como una S la planta. Y acá otro tipo de compensada que son en escuadra y de ida y vuelta. Lo que se hace es ganar, digamos, como decimos recién, es escalones en el descanso para tener menos espacio.
en escuadra y de ida y vuelta, o de 3 tramos como esta. Y no necesariamente lo que vemos acá son escaleras de ángulos rectos, digamos en este caso, o paralelas como en este caso. Pueden tener, digamos, cualquier ángulo, depende del diseño con que uno esté trabajando. Entonces acá va a aparecer una escalera con el descanso de eje quebrado y compensada cuando los descansos uno va ganando parte, digamos, de ese descanso para poner escalones. No necesariamente entonces decimos que son ángulos rectos entre uno y otro tramo o paralelos. Por último vemos la escalera de eje curvo con y sin descanso. Este sería sin descanso. Acá tenemos descanso intermedio, un descanso y en este caso 2 descansos. La escalera de eje curvo necesita un diámetro grande, digamos, el escalón, a diferencia de la caracol, que en el último caso acá tiene una medida mínima que puede servir, digamos, para que la persona circule. En cambio, la escalera caracol, prácticamente las caracol son triangulares, van al centro, que sería el núcleo de la escalera que veíamos recién, donde está ese caño que hace de elemento estructural de soporte. Esto que aparece aquí como rayado es la parte del rellano cuando uno sale. Uno sube la escalera, llega a un rellano que es más grande con el escalón y de ahí sale al piso donde llegó, o un descanso intermedio. Vamos viendo de esa tipología algunos detalles de cada una. La primera de eje recto, que eran un 2 tramos en escuadra y de ida y vuelta. Acá tenemos una escalera de un tramo sin descanso intermedio debajo del entrepiso. Ya acá hay un hueco de entrepiso contra la pared y ahí está colocada esa escalera de un tramo recto. Acá hay una escalera, estas dos son de escalera secundaria, esta de uso industrial, digamos, tienen fuerte pendiente, y esta de un entrepiso que es de muy poco uso generalmente y tiene una pendiente también, digamos, de tipo secundaria. Y aquí sí una escalera de 2 tramos con un descanso intermedio de eje recto, pero una escalera con pendientes, digamos, de escaleras principales. Y lo que vemos acá, en este caso, cuando uno hace una solución como esta, que estos espacios que uno necesita aquí para tomar la escalera y subir o para llegar arriba, necesariamente ese espacio debe tener la medida necesaria, que generalmente es el ancho de la escalera. Cuando eso no se da, digamos, a veces conviene que este primer escalón directamente llegue hasta la pared y sea como una especie de descanso. Entonces uno entra de frente a la escalera, pisa en ese escalón que sería el primero y empieza a subir, digamos, en el segundo escalón recién, y arriba llega con este último escalón grande, digamos, y sale con la medida de el ancho de la escalera en el piso superior y no está estrangulada como en este caso. Entonces hay que considerar cuando uno tiene problema de espacio para este tipo de escaleras. Y acá tenemos escalera en escuadra y de ida y vuelta, que sería la segunda parte. Acá hay una escalera de escuadra, esto es el descanso, unos escalones, el otro tramo. Acá tenemos otra escalera de ida y vuelta, ahora también un descanso, y la escalera de ida y vuelta con un descanso curvo, y abajo hay una escalera que son mecánicas. Acá hay una cuestión que vamos a ver, que es el problema del salto de baranda, que es el tema de la parte práctica que ustedes van a hacer. Cuando ese descanso tiene el ancho de la escalera, hacia el ancho del tramo en un sentido y el ancho de la escalera en otro sentido, ese problema, digamos, en este punto va a aparecer como un salto de baranda, que es lo que estamos viendo acá. Porque esa baranda que viene bajando de arriba la vamos a tomar, digamos, midiendo de la nariz de cada escalón de acá. Y esta baranda del tramo inferior la vamos a tomar midiendo desde acá. Entonces acá va a aparecer ese salto, porque en este punto hay un escalón y 2 escalones. Entonces aparece aquí la altura de un escalón como salto de baranda. Otro problema que vamos a ver acá, que a veces se ve muy frecuentemente, es cuando al descanso se lo corta, digamos, por la mitad y se toma con un escalón arriba y un escalón abajo. Eso corre el riesgo de que la persona que suba por esta escalera no tome conciencia de que hay un descanso que está cortado por la mitad y se lleve por delante escalón y sufra un tropiezo o una caída. En vez de hacer esto, conviene, digamos, ganar un descanso en el escalón último del tramo que subo o el primero del tramo que llega, ganar parte en el descanso y no tener, digamos, ese escalón puesto en la mitad de lo que sería ese descanso intermedio. Otro tipo de soluciones que voy a decir en las escaleras imperiales, decimos que son escaleras que tienen un ancho grande, generalmente son edificios, digamos, importante, y que después de eso se divide en 2 tramos más chicos. Este sería en escuadra, subo para acá y después se divide hacia allá o hacia acá en 2 tramos menores. Acá aparece lo mismo, dividida. Y acá se ve más claro, digamos, cuando sube por un tramo ancho y después se divide en esos 2 tramos que son en escuadra. Ese pueden ser 2 tramos en escuadra como esto, puede ser de ida y vuelta, o puede ser 3 tramos, digamos. Siempre son tramos anchos que se dividen en tramos más angostos. O casos como esto, digamos, donde aparecen escaleras y rampas, o en vez de tener una escalera de un determinado ancho, aparecen 2 escaleras más angostas que llegan al mismo punto del piso superior. Veamos ahora el caso de escaleras en abanico y las escaleras compensadas para ver cuál es la diferencia, porque esto va a ser tema del práctico siguiente de la materia. Una escalera en abanico es una escalera que es radial en una parte y después tiene escalones rectos. Cualquiera de estos que ustedes ven acá
van a ver que este tramo es recto, este núcleo es como si una escalera de caracol, entonces este sector, digamos, son en abanico y de acá para acá arranca de nuevo tramos rectos. Y acá se ve más clarito. Yo tengo ese núcleo que sería el de esa parte que es una escalera semicircular, una curva como una caracol, y de acá recto y de acá recto. No hay transición, digamos, entre el escalón recto y el primer escalón de ese abanico. Si la persona va subiendo por acá, y en escalera normal puede subir tanto para acá o como para acá, por cualquiera de los dos bordes de escalera, los limones, cuando llega a este punto necesariamente se tiene que correr y subir por donde le resulte más cómodo la escalera para tener pisada. No hay una transición, digamos, entre un tramo y otro. Sí aparece eso cuando son compensadas. Esa es la ventaja de la compensada frente a la caracol, en abanico, perdón. Acá tenemos una vista que creo que acá se va a notar. Estos son escalones rectos y cuando entran en la parte de compensación se van disminuyendo gradualmente y acá sí se ve bien. Acá vemos la medida que tiene el escalón en este punto, este un poco más grande, hasta que el escalón se hace normal, digamos, la transición de un tramo que tiene escalón recto con el tramo de escalones que son prácticamente triangulares es gradual. Entonces eso ayuda, digamos, a que la persona pueda subir porque la mínima pisada de acá va a ser más grande, digamos, que lo que tiene en este punto cuando es una escalera de tipo caracol. Y acá hay una solución, digamos, de escalera que está quebrada, pero tiene escalones que están puestos en ese punto como una escalera compensada. Veamos ahora la escalera de eje curvo. Acá tenemos una escalera que está puesta en un pozo de agua en un lugar del desierto. Está excavada en la roca y directamente la escalera, al tener un radio tan grande, es prácticamente como una escalera rectangular, digamos, el escalón como una escalera recta. Lo mismo que un tanque de agua que tiene un diámetro muy grande, entonces cada uno de estos escalones, a pesar de que es una escalera secundaria, son escalones rectos que permiten subir tranquilamente. No es el caso de la escalera cuando el eje de esa escalera está puesto con un radio muy pequeño y ese escalón se hace prácticamente triangular. Acá tenemos un caso de una escalera también de eje curvo que es cómoda. Y este caso que vemos acá, que es similar a una escalera caracol, si el escalón a lo mejor puede llegar en función del diámetro a tener poca dimensión acá, entonces hace necesario que la persona que va subiendo, decíamos recién, se corra y tenga que subir por el diámetro exterior pegada a la baranda exterior. Acá tenemos otro tipo de soluciones de la misma escalera, curva en un sentido o en otro, con descansos como una S o como una U, en diferentes materiales. Decimos que son la escalera helicoidal, la que vemos acá, a diferencia de la caracol siempre tiene superposición de un tramo con otro y los diámetros son mucho más pequeños. Lo que vimos recién, una escalera que tiene curvatura en un sentido, curvatura en otro sentido después para continuar. Vemos la escalera caracol, que también es tema del práctico de la materia. La escalera caracol decimos que es una escalera que circula girando alrededor de un eje, digamos, y tiene superposición de un escalón con otro. Acá tenemos algunos ejemplos de este tipo de escalera. Cuando yo subo este tipo de escalera, voy a tener escalón arriba de mi cabeza. El problema no está entre un escalón y otro generalmente, sino cuando aparece un rellano, un descanso, que es un escalón más ancho como este que aparece acá. Yo acá voy subiendo, voy ascendiendo y ese escalón se va a desplazar en forma horizontal. Entonces, cuando más grande sea este rellano, la medida del paso de cabeza se va a ir reduciendo. Si yo pienso que esto tiene que ser grande para que sea cómodo, lo que va a ser incómodo después a lo mejor es el paso de cabeza. Entonces tengo que compatibilizar, digamos, la comodidad de un lado con la del otro, que sería la salida. Y acá tienen ejemplo de escalera caracol. El núcleo central, como decimos recién, y la escalera con los escalones que son prácticamente triangulares. En hormigón, en madera, en metal, en vidrio, en diferentes materiales. Y esto depende mucho, por supuesto, del diámetro de esa escalera para que sea más o menos cómoda. Ese escalón así en el paso libre de cabeza, la distancia que hay de ese escalón con el punto donde termina ese rellano o descanso, que es el punto crítico, digamos, de mi escalera. Acá donde yo voy a golpear la cabeza si no tiene la medida adecuada de paso libre de cabeza. Eso hay que verificarlo. Y acá tenemos diferentes soluciones de caracol. La escalera gótica, también vimos en la clase anterior, de doble alzado o de pie derecho, es una escalera de tipo secundario, usada, digamos, cuando necesitamos una escalera para salvar un desnivel en muy poco espacio en proyección horizontal. Lo que hacemos con esta escalera, decimos que en un escalón de una escalera normal estamos poniendo dos escalones de esta escalera gótica. Lo que hacemos acá es el rectángulo que sería el escalón, lo dividimos en la diagonal, entonces aparecen dos escalones triangulares donde ocuparíamos antes un escalón, digamos, de una escalera de eje recto. Esta es una solución. A veces se intercalan y aparecen este tipo de escalones, o a veces directamente se desfasa un escalón como se lo corta por la mitad del escalón. Entonces, donde ocupamos un escalón en la planta, en una escalera normal, acá están poniendo dos escalones en ese lugar. Entonces, la medida de proyección
de esa escalera. Esta es muy reducida y la medida que tiene acá de escalón para pisar es prácticamente la de una escalera normal o principal. O sea, es cómoda para pisar, sí tiene mucha pendiente y requiere más esfuerzo, por supuesto, y generalmente requiere barandas. Acá tenemos ejemplos de este tipo de escalera. El escalón se va cortando, digamos, como veíamos recién acá, para tener mayor medida para pisar, o se van desfasando en este caso, que sería similar a esto que vemos acá. Y acá tenemos otros detalles de ese escalón que se va cortando para darle mayor medida al escalón que está inmediatamente inferior. Acá hay otro tipo de soluciones. Esta similar a la que vemos acá, dos escalones en uno, desfasado además. Lo que vimos recientemente, que es un escalón triangular que te ha puesto el triángulo de un lado o de otro. Diferentes tipos de soluciones para esa escalera gótica de doble alzada o de pie derecho. Acá hay una variedad de diseños ya más amplia. Lo que vimos en la clase anterior también, cuando uno hace una rampa o hace una escalera, la medida que necesita para la rampa o para la pendiente en proyección horizontal es mucho más grande. Entonces no podría tener una rampa con la misma pendiente de la escalera. Por eso aparecen las rampas estas que están cortando a la escalera en el sentido contrario, digamos, para lograr esta medida desde acá hasta acá mucho mayor, que sería desde acá hasta acá en la escalera normal para ese tramo. Acá aparecen las escaleras que son biblioteca y la parte superior de la escalera o estantería. Esto es un caso muy particular de una escalera caracol que tiene el eje inclinado. Uno puede suponer que esa medida que aparece acá de hueco es la mitad de lo que uno necesita. Si ese eje fuera vertical, desde punta hacia abajo, necesitaría la medida del hueco más grande para poder circular. Y acá, digamos, se resuelve con ese hueco que es prácticamente la mitad. El punto crítico seguramente está en estos escalones, donde ese eje se ha desplazado desde este ángulo hasta aquel opuesto, y hasta acá tenemos más o menos la mitad del ancho de la escalera. Entonces ese escalón o ese otro serían los escalones que están en la parte crítica, donde la escalera es más angosta. Acá es ancha y acá es ancha con lo que necesita la escalera. Y estas otras escaleras que aparecen acá, que son escaleras en lugares públicos, lugares a veces de diversión o espacios públicos muy de tipo escultórico. Un caso de escalera caracol y una especie de tobogán hacia el otro lado. O esta escalera, digamos, que es similar a lo que sería la escalera que habíamos recién de las imperiales, que tienen tramos anchos, después se dividen en dos tramos. Acá vuelve a hacerse un solo tramo que baja por el medio con todos los escalones curvos. Una síntesis de la tipología de escalera que vimos recién. Ahora vamos a ver un poco en detalle, porque vamos a ver más claramente de qué se trata. Están en gráficos en perspectiva. El tramo recto, que sería esta, de un tramo sin descanso, y la otra que está a la par, un tramo pero gótica, normal y gótica. Y después dos tramos rectas pero con un descanso intermedio. Los tramos a escuadra y los tramos de ida y vuelta. Acá aparecen tres tramos que pueden ser en escuadra o de ida y vuelta. La imperial que decíamos recién, tramo ancho que se divide en tramo angosto, en este caso sería de ida y vuelta y en este caso sería en escuadra. Y este de tres tramos, sube un tramo acá, otro y vuelve con otro. El abanico y compensada, que es lo que veíamos recién, decíamos que el abanico tiene un tramo recto que sería este sector que está puesto acá, y a partir de ese punto, lo que sería el descanso, se ganan todos los escalones, pero todos los escalones van a un centro. Por lo tanto, la persona que va subiendo por este borde interior hasta acá tiene escalones normales y de pronto se vuelve prácticamente cero ese escalón en cuanto a medida. La compensada tiene la ventaja de que esa es gradual. El escalón, digamos, rectangular, se va haciendo cada vez más chico y después vuelve a crecer la medida del escalón en la parte interior, y lo mismo en la parte exterior. Entonces lo que acá es brusco, digamos, el cambio, acá se hace en forma gradual. Esa es la ventaja de una u otra. Por supuesto que este es mucho más fácil de construirla y trazar. Prácticamente son todos los escalones iguales en el tramo curvo, y en cambio estos son iguales de dos. Este de acá es igual al escalón del frente en el otro tramo. Las curvas y la caracol que vimos recién, las curvas generalmente tienen diámetros, digamos, grandes. El ojo interior, este sería el centro. Este escalón acá va a tener una medida que a lo mejor es aceptable para poder circular por el borde interior. Acá hay un caso particular de escalera curva con descanso intermedio. Hay lugares donde se acepta, digamos, para el uso de un edificio con escalera de escape, las escaleras de eje quebrado, curvos, perdón. Acá en nuestro código no se aceptan escaleras de este tipo. Lo que dice ese reglamento en algunos lugares es que si ese diámetro, esa es la parte interior, ese centro estaría puesto acá y eso es de 1 metro, eso asegura que la medida mínima del escalón va a ser lo suficiente para que la persona pueda circular. Entonces se la considera como una escalera recta para ese caso. Y usando una solución como esta de colocar en un cuadrado, en la diagonal, digamos, los descansos, voy a tener muy poco espacio para poner esa escalera que me sirve como medio de escape en un edificio.
con la ventaja además de que el descanso va a ser el ancho del tramo y no un descanso como sería normalmente en una escalera de 2 tramos, que sería este caso que está puesta acá para un edificio que tiene el doble del ancho del tramo. Y esta es una escalera de caracol, en este caso no tiene el eje central, digamos, pero tiene lo que se llama un ojo en el medio en vez de tener el espigón.